Buenos días con toda la audiencia del programa Momento Forestal, conducido por el capítulo de Ingeniería Forestal del CD Lima, CIP. El día de hoy vamos a tratar el tema Importancia de las plantaciones forestales para el desarrollo forestal del país. El día de hoy tenemos a un invitado conocido por todos los forestales, y él tiene una gran experiencia en este tema. Vamos a hacer una breve presentación de nuestro invitado. Él es Enrique Toledo, ingeniero forestal, graduado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 40 años de experiencia profesional, empresarial y en desarrollo sostenible y competitivo, con estudios de especialización en ciencia, tecnología forestal y ambiental, en Alemania, Canadá, Holanda, Brasil, Japón, Malasia y Costa Rica. Ha sido consultor internacional en programas de desarrollo forestal sostenible con la Organización Internacional de las Maderas Tropicales, organismos multilaterales y cooperación bilateral. Ha sido ganador del Premio Parker Gentry Award 2002 de Field Museum de Chicago por la creación del Parque Nacional Cordillera Azul y ganador del Premio Nacional a la Innovación y el Premio a la Innovación en la categoría Medio Ambiente, otorgado por el Ministerio de la Producción Innovate Perú. Asimismo, ha sido ganador en 4 oportunidades del Premio de Creatividad Empresarial de la UPC. Actualmente es empresario forestal y director gerente de Reforesta Perú, SAC. Muy buenos días, Enrique. ¿Cómo te encuentras? Gracias por acceder a nuestra invitación. Muy buenos días, Helmut. Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar en esta entrevista. Muy bien, quisiera hacerte una primera pregunta. ¿Cuál es el panorama mundial de negocio de las plantaciones forestales y cuáles son las tendencias hacia el futuro? Sí, fíjate, en los últimos años observamos que más y más la madera como materia prima para la industria forestal proviene crecientemente de plantaciones forestales, y la FAO proyecta que en 30 años el 90% de la madera va a provenir de las plantaciones forestales y el 10% de bosques naturales. En la actualidad, la estadística es que las plantaciones forestales a nivel mundial abastecen el 60% de la madera que llega a la industria mundial y el 40% proviene de bosques naturales. ¿Y cuáles son las razones por la cual esa tendencia se está dando crecientemente? La primera, que hay mucha más competitividad empresarial en las plantaciones por el mejoramiento genético de los árboles, por la biotecnología y porque los bosques naturales cada vez están más lejos de los centros industriales a nivel mundial y son más inaccesibles. Y por el otro lado, porque existe una corriente muy fuerte ambiental de protección de bosques naturales, diciéndote que un bosque manejado es un bosque que está protegido por un concesionario, por ejemplo, pero lo que se teme es el factor deforestación, que consiste en tumba y quema de bosques, que eso lo hacen los agricultores, los ganaderos y los mineros ilegales. Bueno,
Yendo más al plano local, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el Perú con respecto a este negocio de las plantaciones forestales? Fíjate, el Perú tiene solo 40.000 hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales e industriales. Es el último país de América Latina que recién está empezando, pero sin políticas públicas fuertes. Lo que ha pasado es que en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Guatemala, en Colombia, en la Argentina, se han dado políticas de incentivos a la inversión privada en plantaciones forestales. Por ejemplo, en Chile se empezó en 1974 y en Brasil, que es una potencia mundial, se empezó un año después, en 1975, con un programa de incentivo a la inversión donde te daban tasas de interés muy baratas y a largo plazo. El Perú no ha tenido ninguna política pública de largo plazo para plantaciones forestales y por lo tanto es el único país que genera una gran oportunidad de inversión. ¿Por qué lo digo? Porque en otros países este negocio está consolidado hace 50 años y el ingresar tarde a este negocio tiene dos ventajas. La primera es que trabajas con la última tecnología y puedes desarrollar modelos muy competitivos empresarialmente. Y la segunda es que los modelos de negocio parten hoy día bajo una concepción integral, que es el desarrollo sostenible de las plantaciones se basa en rentabilidad económica y altos patrimonios, pero también se basa en responsabilidad ecológica y ambiental y también en responsabilidad social. Entonces, ese modelo es el que estamos promoviendo en el Perú para incorporar a la base social en la cadena productiva con las empresas que aseguren la recompra de toda la materia prima. Para darte una idea, si Perú tiene 40.000 hectáreas de plantaciones forestales comerciales, Chile tiene 2.600.000 hectáreas, exporta 6.000 millones de dólares y su valor de exportación es, después de la minería, el segundo rubro de exportación es madera. Después viene agroexportación chilena. En el Perú, para darte cifras, el agro peruano exporta 5 a 6.000 millones de dólares y en madera Perú exporta 100 millones de dólares. La diferencia es abismal. Si lo comparamos con Brasil, Brasil es un país que ha desarrollado mucha ciencia y tecnología forestal y Brasil ha plantado 10 millones de hectáreas en plantaciones forestales y exporta 11.500 millones de dólares, pero además abastece todo su mercado, que son 211 millones de habitantes. Entonces, tú puedes ver ahí la diferencia enorme de políticas e incentivos públicos desde hace más de 45 años en modelos exitosos en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Guatemala, en Argentina y en el Uruguay, por ejemplo. Acá de repente podríamos ampliar un poco la pregunta, hablando un poco sobre el consumo interno. ¿Qué productos somos los que consumimos? Algo de la balanza comercial de repente, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Y qué productos serían los primeros que podríamos producir a partir de plantación? Sí, fíjate, el Perú compra 1.100 millones de dólares de productos de madera, principalmente de Chile, de Brasil y del Ecuador.
y exporta 100 millones de dólares. Quiere decir que hoy día los peruanos tenemos una balanza comercial negativa en 1.000 millones de dólares. ¿Qué cosa compra el Perú? El Perú compra tableros aglomerados que se llaman MDP, tableros de fibra que se llama MDF. Compramos madera cerrada, principalmente de pino radiata, y también compramos pulpa y papel. Si tú sumas toda esa canasta de productos, el Perú debería especializarse en productos de alto valor agregado que no sean commodities. O sea, el Perú no tiene las características para tener unas 200 a 400.000 hectáreas juntas para poner una planta de celulosa o de papel. Eso lo tiene Brasil y por cierto, lo tiene Chile, ¿no? Plantas de celulosa. Para darte una idea, una empresa en Chile o en Brasil puede tener entre 20.000 y 800.000 hectáreas para este negocio. Esa es la escala en la que se maneja los distintos modelos de negocio. En mi opinión, el Perú puede ser un gran fabricante de tableros, para lo cual una fábrica necesita 40.000 hectáreas juntas. Y ahí es donde se tiene que mejorar los procesos de titulación de tierras, de incorporar a los pequeños productores a este modelo de negocio, pero será muy difícil que el Perú sea un país con materia prima propia para mover una fábrica de celulosa o de papel. Pero la proyección de Perú es muy interesante, porque en Perú tenemos, para empezar, más de 5 millones de hectáreas disponibles para plantaciones forestales en costa, sierra y selva, que tienen la infraestructura mínima y que tienen conexión eléctrica para montar fábricas. De esas 5 millones, el CERFOR está priorizando el primer millón de hectáreas a través de una propuesta que se está conversando entre los forestales para buscar consenso de la zonificación forestal y de los corredores económicos para plantaciones forestales. Entonces, si logramos esa meta de conseguir 1 millón de hectáreas de tierras tituladas y que sean saneadas para atraer grandes inversionistas, el Perú puede exportar en 20 años 6.250 millones de dólares en productos madereros. Pero la estrategia tiene que ser adecuada a nuestra propia realidad. Es decir, en mi opinión, debemos apostar a maderas secas, cepilladas, molduras, pisos, puertas, también a tableros encolados, finger jointed, y tableros de fibra. Con esa canasta de productos, el Perú se puede convertir en un líder internacional en 20 a 30 años, como lo es hoy día Chile o como lo es hoy día Brasil, incluso Uruguay. Pero ahora podemos ver luego las condiciones que se necesitan para llegar a eso. Bueno, yo quería ahora que nos comentaras sobre la experiencia de Reforesta Perú, en particular las experiencias exitosas que has tenido y cómo ves la proyección de la empresa. Sí, con mucho gusto. Fíjate, Helmut, Reforesta Perú es una empresa familiar especializada en plantaciones forestales con alta tecnología. Nosotros como empresa empezamos hace 12 años, en el 2008, y iniciamos un proceso de investigación y compramos tecnología. El proceso en verdad empezó en el año 1999
cuando me invitan, la FAO me invita a dar una conferencia sobre el comercio mundial de las maderas en Sao Paulo, Brasil. A esa conferencia asistió un colega forestal brasilero, muy amigo mío, el doctor Amantino Ramos de Freitas, y yo le consulté cuál era el mejor experto de plantaciones forestales de Brasil, que yo quería conocer, año 1999. Y él se contactó y me contactó al doctor Manuel de Freitas, que fue 8 años presidente del Instituto de Pesquisas Forestales de Brasil y trabajó 35 años para lo que es hoy día International Paper. Y al día siguiente tuvimos un almuerzo. Ahí le pregunté si él estaría interesado en brindarnos asesoría para Perú. Me dijo que sí, y luego de 2 años él se dan las condiciones para invitar al doctor Manuel de Freitas y iniciamos un programa de mejoramiento genético y biotecnología. En el año 2002, cuando empezamos el programa, hace 18 años, el Perú tenía 40 años de atraso en ciencia y tecnología forestal comparado con todos los demás países de América Latina. Entonces nos propusimos trabajar juntos en mejoramiento genético forestal, en biotecnología y en la silvicultura moderna. Manuel de Freitas vino en los últimos 18 años unas 40 veces a Perú y nosotros viajamos 30 veces a Brasil. Quiere decir que ha habido un proceso de transferencia de tecnología exitosa y formamos una escuela de talentos en Reforesta Perú para ingenieros forestales, técnicos, trabajadores de campo y administradores. Esa escuela nos ha permitido tener ratios de competitividad en la empresa. Y el otro factor que a mí me parece que es muy importante es que la empresa se iba capitalizando con la venta de servicios a los clientes y tuvimos una política sana de no repartir dividendos durante 12 años, sino reinvertirlos en la empresa. Entonces, hoy día, después de 12 años, nosotros hemos manejado un programa privado, ganamos un fondo concursable de FinCit e Innovate Perú sobre protocolos clonales que lanzó Innovate Perú, y también ganamos un fondo concursable esto fue con el IICA y con el gobierno de Finlandia para el manejo de la innovación en plantaciones forestales y la silvicultura. Con esas herramientas, hoy en día, nosotros hemos logrado recuperar tierras degradadas en la Amazonía peruana y hemos plantado con calidad genética árboles que a los 4 años tienen 25 a 28 metros de altura, con un incremento anual de 41 metros cúbicos hectárea por año, que es una cifra muy importante. Y también trabajamos Teca Clon, y en Teca Clon el crecimiento es de 21 metros cúbicos hectárea por año. Es decir, nuestra calidad de plantaciones y el paquete tecnológico nos permite hoy día ofrecer a inversionistas privados unas plantaciones que son económicamente rentables, que generan patrimonio, pero lo más importante es que se genera mucho empleo para la base social y estamos interesados en transferir esta tecnología para que la mitad de la plantación que nosotros manejemos sea propia y la otra mitad de pequeños finqueros asociados. Con ese modelo vamos a tener responsabilidad social corporativa, inversionistas, y también es muy importante destacar que los inversionistas, principalmente extranjeros, están muy interesados en la captura del dióxido de carbono, que es parte del proyecto,
que nosotros hemos vendido bonos de carbono durante 8 años en Europa para proyectos agroforestales y forestales. De manera que el componente ambiental está presente en el modelo de negocio. Ok, muy interesante, Enrique. Algo más sobre cómo promovemos el negocio de las plantaciones forestales, digamos, no nosotros, sino el Estado, para posibilitar que los inversionistas hagan las inversiones y que avance el tema de las plantaciones forestales. Me imagino, por ejemplo, que ya lo has comentado, el saneamiento de tierras, qué tan importante es financiamiento, incentivos y simplificación administrativa, que a veces sería lo más fácil de empezar para facilitar las cosas. ¿Qué opinas Sí, de la promoción? efectivamente, Helmut. En verdad, el Perú no tiene una política de largo plazo forestal. En el caso de plantaciones forestales, nosotros no tenemos una regla de juego de financiamiento forestal a la escala que el sector lo necesita. Es decir, todavía a nivel empresarial, el costo del dinero para las plantaciones forestales está entre 9 y 12% por año. En todos los países de América Latina se han puesto incentivos a la inversión privada y se ha dado seguridad jurídica para 20 años. Entonces, el Perú debe pensar en una estrategia de erradicar la pobreza andina y amazónica principalmente, a partir de reconocer de que somos un país con una enorme capacidad para plantaciones forestales, pero hacerlo con fines comerciales, para mover la industria y generar millones de empleos. Por ejemplo, Brasil, con esa política que duró 45 años, prestó dinero al pequeño productor al 3.5% y al empresario al 4%. Y con esa política generaron 4.8 millones de empleos y llegaron inversionistas de Suecia, de Finlandia, de Estados Unidos, de Chile, y por eso es que llegaron a hacer mejoramiento de la calidad de vida de la población rural en todo Brasil. Ese es un ejemplo exitoso. Y lo que es muy importante decirte es que ese no es un subsidio de la caja fiscal, porque está demostrado que luego de 2 o 3 años el Estado, vía impuestos, recupera 10 veces más que el haber bajado la tasa de interés. Entonces, desde el punto de vista fiscal, se llama inversiones inteligentes, con un programa a 40 años. Eso es lo que tiene que hacer Perú. Priorizar financiamiento a una tasa de interés para el pequeño del 3.5% y al empresario al 4%. Y generar una regla de juego a largo plazo para poder tener inversiones productivas en el mapa de la pobreza rural que coincide con la aptitud y la calidad de las tierras forestales. Ese es el primer punto, financiamiento. El segundo es la titulación de tierras. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene un programa de titulación con el Banco Mundial que se llama PTRT3. Sin embargo, la titulación no está de la mano con la propuesta del CERFOR de hacer corredores económicos de plantaciones forestales, y falta que coordinen las políticas públicas para donde el CERFOR determine cuáles son los corredores económicos para plantaciones, el programa de titulación los acompaña. ¿Por qué te digo esto? En Ucayali, nosotros trabajamos en Ucayali y en la región San Martín. En Ucayali tenemos 750,000 hectáreas deforestadas por ganaderos y por agricultores de los últimos 50 años. Nosotros hemos pedido que titulen 200,000 hectáreas
pero solamente van a titular 27,000 hectáreas. Lo mismo pasa en la región San Martín. En la región San Martín hay más de 1,5 millones de tierras deforestadas desde hace más de 60 años. Y el programa de titulación es solo 27,000 hectáreas, pero nosotros estamos pidiendo que por lo menos titulen unas 300,000 hectáreas. Entonces, el Perú tiene que tener una proyección y una visión de aquello que se puede lograr. La propuesta de CERFOR es empezar con 1 millón de hectáreas y a mí me parece razonable en un periodo de 20 años. Para eso, el CERFOR va a identificar las áreas geográficas que tengan la aptitud para atraer inversionistas, pero el Ministerio de Agricultura tiene que acompañarlo en la titulación y en el saneamiento físico legal de las tierras. Y otro elemento que es muy importante es asegurar la infraestructura con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacer carreteras secundarias y terciarias para poder llegar a las áreas con una adecuada infraestructura de carreteras secundarias, ¿no? Y luego identificar bien hacia dónde deben ampliarse las redes de alta tensión para tener industria que pueda aprovechar toda la materia prima que va a salir en los próximos 20 años. Sí. Estos centros de desarrollo, pues, ¿no? Que tienen que haber en zonas estratégicas. Exactamente. Hacer exactamente centros de desarrollo donde es muy interesante mencionar el caso de Mucuri en Brasil. Mucuri estaba en el puesto 167 del distrito de índice de desarrollo humano. Y en 10 años pasó al puesto 35. ¿Y por qué? Porque llegó una empresa que plantó 200,000 hectáreas para ese distrito. Y hubo una alianza estratégica con el gobierno estadual de Brasil, que puso escuelas, puso hospitales, puso carreteras, puso infraestructura, y los empresarios hicieron grandes inversiones en plantaciones forestales. Generaron decenas de miles de empleos, generaron una industria próspera y erradicaron la pobreza rural. Claro, claro que sí. Bueno, Enrique, hemos podido escuchar una serie de cosas. Creo que tendríamos que hacer varios programas para seguir hablando del tema. De repente, para terminar, nos has comentado ya de la importancia de lo que es el desarrollo tecnológico, la biotecnología, el mejoramiento genético para realmente tener plantaciones comerciales competitivas. ¿Qué opinas de la labor del Estado? Debería, por la importancia que has mencionado, debería el Estado tener un instituto de investigación forestal, un instituto nacional de investigación, porque claro, el aporte y las empresas desarrollan tecnología, pero de repente es importante este, eh, desarrollar mucho más para justamente avanzar de manera más rápida. Sí, eso es muy importante, Helmut, porque el conocimiento de la ciencia, la genética, la biotecnología y la silvicultura moderna que nosotros realizamos es un ejemplo de lo que debería ser todo el Perú. No debería haber pocas empresas que manejen ciencia y tecnología. Es como el agro peruano. El agro peruano creció porque el Estado le dio grandes irrigaciones y represas, le dio suministro de agua y la ingeniería agronómica convirtió el desierto en un emporio agroexportador. Eso sucedió hace más de 40, 50 años. Desde Poechos, en 1972, cuando irrigaron el Chirapiura, cuando irrigaron el canal Checa y las tierras, se empieza
haber grandes inversiones en irrigaciones, que es inversión pública, pero le dio agua y le dio tierras para que los empresarios inviertan en lo que es hoy día, y además una ley promotora que es muy buena para el agro peruano. Ese modelo debería pensarse en grande para las plantaciones forestales, y digo en grande porque el potencial de las plantaciones forestales en 20 o 30 años, si se creara un modelo de promoción del desarrollo, podría ser más importante que todo el agro peruano a futuro. Pero eso, al igual como nuestros colegas, los ingenieros agrónomos, tuvieron buenas políticas públicas desde hace 50 años y han construido un sector económico muy importante, tenemos que partir de la investigación, como bien mencionas, y para eso se necesita un Instituto Nacional de Investigación Forestal. Debo decirte que el Perú, lamentablemente, no ha hecho investigación forestal de manera ordenada y sistemática que a nosotros los empresarios nos sirva, ni en semillas forestales, ni en mejoramiento genético, ni en biotecnología, y por eso es que nosotros desde hace 18 años tuvimos que salir afuera a comprar tecnología, principalmente a Brasil, a Israel, a Suecia, al Canadá y al Japón. Entonces, el paquete tecnológico que nosotros tenemos viene de 6 países, que son los que te he mencionado. Correcto. Pero en general, el Instituto Nacional de Investigación debe estar orientado por la demanda de los productores. Quiere decir qué especies, qué productos, qué tecnologías, cómo se va a trabajar con SENASA el control de plagas y cómo se va a especializar el servicio forestal, teniendo un instituto independiente que trabaje con los productores y que le dé servicio en el campo para resolver los problemas de miles de productores que esperemos ingresen a este importante negocio de las plantaciones forestales. Correcto, Enrique. Hemos agotado el tiempo. Para otra oportunidad podemos tratar un tema relacionado y seguir conversando. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y solamente tus palabras de despedida para terminar con el programa. Muchas gracias, Helmut. Solamente para decirles que la ingeniería forestal es una profesión que debe contribuir mucho en la generación del Producto Bruto Interno Nacional, en el crecimiento económico. Nosotros como sector podemos generar cientos de miles de empleos en el mapa de la pobreza rural, y el Estado debe emprender una política de largo plazo, otorgando seguridad jurídica y promoción de inversiones con alta tecnología. Muchas gracias, Helmut. Gracias, Enrique.